Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Me escucha Rodrigo? ¿Me escucha Kika? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Eh, a ver, para los que no me conocen, soy Pancho González, soy cofundador y director general creativo de la agencia creativa Imbrax y también soy vicepresidente de la IAB. Hoy nos encontramos con Impacto X. Impacto X será un ciclo de charlas. En la etapa inicial estamos hablando de 4 charlas, una cada mes, partiendo ahora, en septiembre. Y recordarles que esta charla se transmite también en el canal de YouTube de Imbrax. Para quienes no han podido acceder al link en la página, pueden también verlo en YouTube, que les acomoda. Esto lo hacemos en el marco de los 10 años de la agencia. ¿Y por qué lo estamos haciendo en estos 10 años? Porque tenemos un propósito muy claro y el propósito es mejorar la sociedad creativa. Por lo tanto, Impacto X busca eso. Vamos a ayudar a que el mercado, nuestros amigos, nuestros competidores, los proveedores, toda la industria pueda acceder a speakers de la talla de la que vamos a tener el día de hoy, nuestra querida Kika Zamblas, que ya les voy a contar quién es ella para quienes no la conocen en profundidad. Quiero agradecer profundamente a la IAB por hacer este espacio de educación, de entretención, de información, de mejora continua. Agradecer también a Bull, que es nuestro media partner, particularmente a nuestro querido Rodrigo Saavedra, gerente general de la IAB, que también nos acompaña y que también nos va a hacer una invitación a seguir este ciclo de charlas de Impacto X junto con la IAB al final de este ciclo. Si ustedes tienen preguntas, está habilitado el chat tanto en el landing page de Imbrax como también en el canal de YouTube. O sea, en ambos lados es lo mismo, hicimos un espejo ahí. Por lo tanto, todas sus preguntas son muy bienvenidas. Y sin más preámbulo y con mucha alegría de tener el día de hoy a Kika Zamblas, les quiero contar quién es ella. Ella es la Founding Partner and Managing Director de Scopen. Kika es una apasionada de nuestro sector, donde aterrizó por casualidades de la vida el año 98 y se considera afortunada por haber entrado a este mundo. Estudió Derecho en Madrid, cosa curiosa, al igual que mi socia, los abogados me persiguen, parece. Y comienza su trayectoria profesional en París, trabajando en banca de inversión. A su regreso a España y tras un periodo en distintas agencias creativas, ojo, trabajó en muchas agencias creativas, se incorpora a Scopen, que antes se llamaba Grupo Consultores, donde comienza dirigiendo el área de consultoría de anunciantes y un año más tarde se convierte en socio de la compañía. De aquí ha conseguido, junto a su socio, César Bagiano, posicionar a la empresa como uno de los máximos referentes en el conocimiento de la economía creativa y todo lo que es el benchmark creativo. De hecho, la presentación que hoy día nos va a mostrar, yo la he visto en Cannes, la vi también personalmente en el Festival de Cartagena el año pasado y después también me lo vi en otro encuentro. Y la verdad es realmente útil para todos los que trabajamos en este ecosistema. Scope está en más de 11 mercados, ¿cierto? Y Kika colabora con marcas nacionales e internacionales ofreciendo asesoría en la selección de agentes vinculados a la creatividad, todos los stakeholders, a través de seleccionar socios colaboradores, modelos de compensación o simplemente redefiniendo las estructuras en las agencias o las empresas y las inversiones que están vinculadas al negocio de la creatividad. Es speaker sobre tendencias del sector en España, Brasil, México, Portugal, bueno, Chile. Si esto fuese físicamente, la tendríamos el día de hoy. Y Kika, la invitación a que venga a Chile el próximo año está cordialmente abierta. Esperamos tenerte en el seminario de la AD físicamente el próximo año. Ojalá que podamos volver a viajar todos los que estamos acá. Ella ha presidido y ha moderado muchas mesas redondas de la industria. Ha sido miembro jurado de distintos premios de publicidad, los más importantes del sector. Y actualmente ella es miembro de la junta directiva de la Academia de la Publicidad. Recibió el premio Mujer Más Woman to Watch, el equivalente en la categoría empresaria en España el año 2015. Está felizmente casada, tiene 4 hermosos hijos y se caracteriza por su espíritu positivo, vital y creativo. Sin más preámbulo, quiero darte la más cordial bienvenida a Chile, a este live. Este es tu primer speech acá en Chile. Kika Zamblas, muchas gracias por aceptar la invitación de Imbrax y de la IAB. Y por favor, ilumínanos, ayúdanos en este contexto de pandemia donde todos necesitamos poder reinventar nuestros negocios, nuestras agencias, los modelos de negocio, etc. Sin más preámbulo, un fuerte aplauso para Kika Zamblas. Es todo tuyo el escenario, Kika. Muchísimas gracias, Pancho. La verdad es que no lo notáis, pero estoy un poco roja después de esta presentación. Encantado de estar aquí. La verdad es que agradecer a Pancho, a Imbrax, esta invitación, a IAB, que además es una organización con la que colaboramos mundialmente en algunos de los países
y somos fieles seguidores, ¿no?, de todos los datos que publican y de todas las iniciativas que tienen, y sin duda de Bulb como medio partner. O sea que muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que es un placer para mí poder estar hoy compartiendo vuestra mañana y mi tarde con vosotros, y sin duda cojo el guante y acepto la invitación para poder estar físicamente cuando el mundo vuelva a normalizarse, ¿no?, y podamos volver a desplazarnos. La verdad es que... Kika, muy bienvenida. Muchas gracias. El título de la ponencia es Agencias, ¿dónde enfocarse? Yo creo que estamos viviendo en un momento en el que el mundo es cambiante en todas las áreas, ¿no?, en todas las compañías estamos viviendo grandes cambios, y sin duda en la industria publicitaria no podía ser de otra forma. Esto yo creo que empezó con la crisis anterior, el COVID no ha hecho más que acelerarlo, y sin duda el cambio del panorama tanto del consumidor como de los canales en los que estamos trabajando hace que nos tengamos que replantear y que las agencias se tengan que replantear. No desaparecer, como algunos plantean, de las agencias van a desaparecer. Yo creo que desde luego no van a desaparecer, pero sí que creo que tienen que evolucionar al igual que están evolucionando los anunciantes. Así que sin más, voy a pasar a contaros un poco los mensajes o la visión que tenemos desde Scopen que me gustaría compartir con vosotros. Antes de nada, me gustaría contaros brevemente, para aquellos que no nos conocéis, a qué nos dedicamos en Scopen, aunque Pancho ha hecho un breve resumen. Nuestro posicionamiento es la compañía que trabaja en Knowledge for Creative Transformation, y es que nosotros trabajamos en muchos estudios para intentar entender mejor este mercado, entender las demandas de las marcas y ayudar a las compañías a esta transformación, siempre alrededor de la creatividad, porque creo que el pilar en el que trabajamos en la industria publicitaria es esa capacidad creativa que no se tiene en otros sitios y que es capaz de transformar los negocios y de hacer crecer las economías, ¿no? Yo creo que esto es clave y es súper importante, este eje de creatividad que es fundamental. Tenemos tres áreas de negocio dentro de la organización. Tenemos una base que es el conocimiento, y aquí quizás hayan oído hablar de el estudio que tenemos en los 12 mercados en los que operamos, que se llama el Agency Scope, en el que entrevistamos a los marketeers y nos da la opinión sobre las tendencias del mercado y también la visión sobre cada una de las marcas, con lo cual tenemos un buen benchmark de cómo se está moviendo el mercado. Luego tenemos un montón en nuestra web, pueden ir a verlo, tenemos un montón de estudios especializados en contenidos, en CRM, en transformación, en un montón de áreas, pero lo que sí tenemos es mucha visión de qué se está demandando en cada uno de los mercados y cuáles son las tendencias a nivel mundial. Luego tenemos el área de pensamiento, que es el área que yo lidero, que es la parte de consultoría, en el que trabajamos mucho con anunciantes. Trabajamos, originalmente esta compañía era una compañía de selección de agencias, de pitches. Seguimos haciendo grandes pitches, pero también hacemos mucho trabajo para anunciantes que no es necesariamente un pitch, o trabajos para agencias para ayudarles a posicionar, con esta visión que tenemos de las marcas y de las agencias. Y la última es la excelencia, en el que trabajamos en premios y eventos. Aquí tienen un poco los datos. Trabajamos en 4 eventos fundamentales. Tenemos los premios Marketeers, que se celebran normalmente en Cartagena de Indias en el mes de octubre. Este año será virtual y lo hacemos también de la mano de Atlatina. Somos el representante oficial de Cannes Lions en España y organizamos también los premios a la eficacia, y tenemos un festival de innovación. Trabajamos de la mano de un media partner que es el Grupo Vocento, en un festival que se llama los Premios Genio, que está enfocado sobre todo en innovación. Bueno, como veis, estamos en 12 mercados, entrevistamos al año a más de 2.500 anunciantes. Esto lo hacíamos face to face, con lo cual os podéis imaginar la riqueza de datos que podemos obtener. Analizamos 8.000 relaciones entre agentes y clientes, entre CMOs o directores generales o CEOs y agencias, y bueno, y colaboramos con más de 500 agencias en el mundo, ya sean multinacionales o independientes, con lo cual creo que tenemos una buena visión de lo que está pasando en este mundo publicitario. Voy a intentar estructurar la presentación en 3 partes. Una son algunos datos de mercado que creo que son importantes para ilustrarnos cómo estamos, son más a nivel mundial, pero hemos hecho un estudio específico en mercados de Latinoamérica que creo que es importante relativos al COVID. Luego me gustaría hablar un poco del contexto y de qué players hay actualmente, para luego bajar a la realidad y un poco compartir cuáles creemos que son las claves para evolucionar en el mundo actual. Si miramos las tendencias de inversión, y esto es pre-COVID, ¿no? La visión era que la inversión publicitaria iba a seguir creciendo, quizás no a ritmos tan agresivos como antes del 2008, pero iba a seguir creciendo, y el 2020 la verdad es que parecía un buen año de crecimiento. Vino el COVID y la realidad es que va a caer un 9%, y este 9% es menor de lo esperado. En realidad se esperaba una caída del 11%, pero gracias a las elecciones en el mercado estadounidense, que gestionan una enorme inversión
en publicidad se va a quedar solamente en un 9 para este 2020. Pero bueno, lo que significa es una caída. Nuestra visión es que tan pronto se encuentre una vacuna que creemos que se va a encontrar y tendemos a ser positivos en el pensamiento, habrá un repunte, quizás no tan rápido como el que ha ocurrido en China, que ha sido un efecto muy potente de crecimiento en cuanto ha salido de la pandemia, porque la economía global va un poco más lenta, pero sí que creemos que habrá un repunte interesante. Si miramos, estábamos viviendo ya en un modelo publicitario que se rompía, ¿no? Se rompía por sobre todo, si miramos a Richard Tomacobola, al que admiro profundamente y la verdad es que me encanta un poco su visión y cómo piensa sobre el mundo, yo creo que muchas de las compañías estaban ya empezando a trabajar sin un medio publicitario entre medias, digamos, estaba empezando a relacionarse este D2C, ¿no? Este Direct to Consumer, cómo consigo tener datos de estos clientes y al final me dirijo yo personalmente y directamente a ellos y les voy haciendo ofertas o les voy presentando producto o voy generando esas audiencias propias que tienen las marcas y que no necesariamente pasan por esa inversión publicitaria. También es verdad que empezaba a haber grandes anunciantes que son sobre todo las compañías tecnológicas que empiezan a anunciarse en televisión, ¿no? Todos vemos o veíamos pre-COVID grandes anuncios de pequeñas plataformas o plataformas de la nueva economía, digamos, que se estaban empezando a anunciar, con lo cual eso también contrarrestaba la salida de grandes anunciantes de televisión. Pero lo que está claro es que el modelo se estaba rompiendo y que ese modelo publicitario que habíamos tenido toda la vida en el que preparabas contenidos para pasarlo a través de un medio para conectar con el consumidor, evidentemente ese modelo está roto y no funciona en todos los casos. Y el COVID no ha hecho nada más que acelerarlo todo, la verdad. Lo que vemos desde un punto de vista de medios es un crecimiento de los medios evidentemente digitales y en targets inesperados, que esto creo que sí que es nuevo. Yo creo que había, sobre todo en Europa, que tenemos una población mucho más envejecida, había targets a los que no se aspiraba que se fuera a llegar y que evidentemente eran targets perdidos para el mundo digital. El COVID lo que ha hecho es que esos targets se hayan digitalizado de forma acelerada y por lo tanto el digital ya no se queda en segmentos simplemente más jóvenes o por encima de 50 años, sino que están llegando a segmentos de población mayor y de los seniors que están aprendiendo a conectar digitalmente, con lo cual es una oportunidad de negocio para las marcas sin duda. Yo creo que en las empresas hay una aceleración clara de la transformación digital, si bien esto estaba en la agenda del CEO y era una tarea que había que hacer dentro de la organización, no solo desde un punto de vista de la relación de las marcas digitalmente con sus clientes, sino desde un punto de vista de procesos, de logística, de proveedores, de plataformas. Creo que todo esto lo que ha llegado es a acelerarlo brutalmente y lo que vemos sobre todo en Europa es una transformación de compañías que han hecho avances en 5 meses como pudieran haber hecho en un escenario sin COVID en un proceso de 3 años, con lo cual sí que hemos visto una digitalización enorme. Y luego, por supuesto, la digitalización del consumidor, ¿no? Yo creo que el consumidor ha aprendido, ha probado en este momento un montón de capacidades online. Yo creo que eran impensables como el ejercicio físico, el deporte online y todo esto ha tenido un boom enorme, el gran consumo también. Y hay también una parte que es la educación, que yo creo que va a sufrir una transformación, una catarsis clara después de la situación en la que hemos vivido. Y pues no sé si conocéis el ISDI, habéis visto un poco que ha sido comprado o invertido por un fondo de inversión este verano y el plan que tiene de aceleración digital enorme. O sea que hay un montón de centros también dentro de nuestra industria que también van a cambiar. Si miramos digitalmente era el medio que más crecía significativamente. Hace poco he tenido acceso, gracias a Rodrigo, de los datos de Chile y por supuesto también han sido súper notorios el cambio que habéis tenido pre y post-COVID de la inversión digital. Lo que pasa es que va a crecer, por esta caída generalizada, va a crecer un poco menos rápido de lo que se esperaba. Va a seguir creciendo, va a ser el medio que más crece. Evidentemente se va a posicionar dependiendo de los mercados, pero como primer medio por delante de la televisión. Pero en este año sí que esperamos el 2020 un crecimiento un poquito más moderado, porque también hay clientes que han reducido su inversión en digital, ¿vale? En la parte sobre todo de branding. Y también nos gustaría, queríamos compartir, eso es la visión de mercado en foto fija, ¿no? O foto las estimaciones para el 2020. Lo que vamos a ver ahora son predicciones, ¿no? Y hemos hecho el primer barómetro de tendencias que llamamos Trend Score, que lo que hace es intentar predecir o adivinar las previsiones de inversión que tienen las marcas y lo que perciben también las agencias a corto o medio plazo. Nosotros lo hacemos 2 veces al año
En España lo íbamos haciendo 10 años y este es el primero que hacemos en Latinoamérica y tenemos previsto hacer una segunda oleada para mirar y ojalá que sigamos haciendo estas tendencias de inversión. Pero es interesante para ver cómo están los marketeers, ¿no? Y qué visión tienen de cómo ven qué ha pasado en el anterior semestre y qué prevén que va a pasar o cómo tienen sus presupuestos para el próximo semestre. Lo hemos hecho de la mano de las asociaciones de anunciantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y la base son 166 empresas anunciantes y los que han respondido son directores de marketing, directores de medios y directores de publicidad. El campo hay que tener en cuenta que se ha hecho entre el 10 de junio y el 6 de julio, que depende de cada uno de los mercados. Unos estaban en preconfinamiento, otros súper confinados y otros a lo mejor saliendo, pero bueno, para que tengáis una fotografía de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha pasado, que creo que es muy relevante no podemos mirar al futuro sin mirar este paréntesis, gran paréntesis y esta situación pandémica mundial que estamos viviendo. Aquí tenéis un poco las empresas participantes y la participación por países. Es verdad que en Chile hemos tenido un 1% de participación, nos hubiera gustado tener más y seguro que en la próxima edición nos ayudáis a que tengamos más participantes y más empresas colaboradoras. Eminentemente han sido multinacionales, un 66%, y por sector de actividad el 40% han sido compañías de gran consumo, el 32% de servicios y el 24% de consumo duradero y el 4% de sociales y de divulgación. Y perdonadme que voy a mover un momento la pantalla porque si no, el último punto no soy capaz de verlo. Y en cuanto a compañías, el número de empleados, como veis, son más de 1.000 empleados en el 60% de las compañías que han contestado. Hemos preguntado sobre cuánto ha variado el presupuesto en publicidad a causa del COVID. Y como veis, los datos son muy dramáticos, es decir, veis el 85% de los anunciantes ha variado más de un 30%, o sea, aquí tenemos el 25,5% entre un 30 y un 50%, entre un 50 y un 75, un 20 y un 12, que es bastante relevante, más del 75%, con lo cual es una caída bastante importante. Si hacemos un promedio, la inversión ha caído el presupuesto en publicidad, ha caído un 39,2%, que es un cambio muy relevante. Si veis, el más importante es en la categoría de consumo duradero, automoción, algunas categorías como hogar, etcétera. Es lógico que hayan caído de forma tan relevante. Si miramos el impacto en el presupuesto comparado con el impacto en el negocio, como veis, el impacto en el presupuesto también ha sido muy relevante, hasta un 50%, representa el 51%, y más de un 50% el 33%, con lo cual ha habido recortes importantes en este momento. Y con un importante impacto en negocios y en ventas, que se ha reducido del 70,8%. Como veis, en este caso es gran consumo la categoría que más se ha incrementado, con lo cual gran consumo era bien de primera necesidad, y es verdad que en la pandemia es algo, o sea, es lo que menos ha sufrido, ya que todo el mundo teníamos que seguir comprando, ¿no?, alimentos y nuestras necesidades del día a día. Si miramos por disciplinas, y aquí hay un dato que es diferente un poco al que hemos visto en otros mercados, especialmente en Europa ha caído más el ATL que el BTL. En el caso de Latinoamérica ha caído sustancialmente más el BTL, veis que un 66,4%, que ha sido el mayor impacto en BTL. Entendemos que también por la parte de retail, de tráfico a tienda, tráfico a punto de venta, como lógicamente no se podía hacer, pues ha habido una reducción importante también de promociones y de acciones que se hacen en below the line. En ATL tampoco está mal, es un 51%, con lo cual ha habido una reducción considerable. Si miramos un poco la variación por disciplina, vemos que los sectores más golpeados han sido sociales y divulgación, en un 90-60 entre BTL y ATL, y en digital también veis, en la parte digital hemos dividido entre la parte de digital compra de medios y digital creatividad y contenidos, es decir, lo que pagas un poco a las agencias y lo que pagas a los medios de comunicación, y ambos dos, como veis, están en un menos 49 y en un menos 28 en el caso de sociales y divulgación. Si miramos un poco el impacto de la variación de la inversión por medio, como veis tenemos, bueno, por supuesto el cine, una reducción enorme, la vía pública, como es lógico, también bastante afectada, la televisión muy afectada, y digital es el que menos se ha visto afectado, incluso tiene una parte de incremento notable del 33,8% por este trasvase, ¿no?, de inversión al medio digital durante la pandemia, con muchas compañías que han sabido hacer un catch-up potente y han sabido responder a sus consumidores y a sus clientes y así frenar un poco la caída en ventas o mitigar un poco esa caída. Y si hacemos un poco el promedio, pues estos serán los datos, por supuesto, cine y vía pública muy golpeados, y Internet golpeado, pero en mucha menor medida, es decir, solo un 5,3%
de caída. También hemos preguntado, que nos parecía interesante, preguntar cuándo creían que se activara la inversión en publicidad, ¿vale? Y, lógicamente, esto hay que trasladarnos y ponernos todos en el mes de junio y julio, que es cuando han respondido, que quizás algunas de las perspectivas eran a lo mejor más optimistas que en algunos mercados que ya hemos salido de esa fase de confinamiento con anterioridad y estamos teniendo, por ejemplo, en España un modelo, o sea, un rebrote bastante importante. Pero bueno, al final la media de recuperación que se estimaba para la recuperación en publicidad era de 5,7 meses desde ese mes de agosto, con lo cual, bueno, pues si veis para el mes de marzo más o menos, y todo esto dependerá de la vacuna, era una previsión de que se reactive de nuevo la economía, con lo cual vemos un futuro más o menos halagüeño en un plazo más o menos corto. Como digo, vamos a hacer seguramente una segunda oleada, con lo cual contrastaremos cuáles son los datos de perspectivas que tenían las marcas en el mes de julio y cuál es la perspectiva que tienen ahora. Y tenemos aquí también la tendencia de inversión en el segundo semestre. Como veis, es más positivo para BTL, es más positivo otra vez para digital. Como veis, en digital, en compra de medios, sí que se estima un incremento interesante, y en BTL se estima que se siga cayendo, y en ATL, pero en menor medida. Y si vemos las tendencias de inversiones actuales de la fecha, más las expectativas, o sea, en una foto de promedio, como veis, bueno, pues lo que crece evidentemente es digital, hay crecimientos del 10,6 y del 10,7 en expectativa frente a la caída del 12 y del 3, y en cambio ATL, bueno, pues seguirá cayendo en menor medida, y BTL seguirá cayendo, pero también, bueno, un 47%, que nos parece una cifra, la verdad es que bastante notoria, si podemos decirlo así. Estos datos, la verdad es que nos ilustran un poco el paréntesis que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Yo creo que no nos podemos olvidar, a nivel de inversión va a tener un impacto y va a tener un cambio, pero sobre todo va a tener como decíamos, esa enorme aceleración en el contexto de mercado que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto al contexto, vamos a revisar un poco, todos tenemos en mente, pero ¿quiénes son los agentes del mercado? O sea, ¿quiénes se ofrecen actualmente o tienen en mente los CMOs o los CEOs de compañía para que les ayuden en su tarea de comunicación o de marketing y para realizar estos trabajos, ¿no? Yo creo que esto es un poco el perfil de los players que tenemos hoy en día, ¿no? Seguimos teniendo una agencia creativa que sigue teniendo un peso relevante en el mercado. Esas agencias digitales que han aparecido y que llevan desde la época del 2000, ¿no? De la irrupción digital, trabajando y tratando de crecer de forma potente. Las agencias de medios que están en ese proceso de transformación. Las consultoras, que es un player que yo creo que todo el mundo tiene en mente ya y sería loco no reconocerlo, y además con las grandes inversiones que han hecho. Y tenemos este último player, que yo creo que son las agencias in-house, ¿no? Había un dato, además, de la World Federation of Advertisers, con un dato relevante del número de agencias in-house o de equipos in-house que tenían los anunciantes, ¿no? Que la verdad es que era muy creciente y bastante relevante dentro del panorama actual. O sea, yo creo que casi todos conocemos anunciantes que van internalizando algunos servicios. Esto no significa que dejen de trabajar con partners externos, pero sin duda es parte de la tarta que se queda dentro de la compañía del cliente y que no va a ser compartida con un agente externo. Si miramos un poco las agencias creativas, la verdad es que están perdiendo proyección. Me preguntabais antes también por nuestro mercado local, y la verdad es que yo creo que estamos en ese momento en el que, bueno, pues están evolucionando. Sí que creemos que hay una oportunidad, pero por ahora las agencias creativas están más de caída que de crecimiento. Es verdad que las agencias creativas siempre han estado centradas en la generación de big ideas y más enfocadas en reforzar el branding de las marcas, que es muy relevante, más que en la conversión, ¿no? Digamos, porque ese ha sido su territorio actualmente. El COVID ha impactado de forma potente en la reducción del interés en branding de las marcas, o mayormente del interés en branding, porque al final tienen que trabajar más en resultados y en conversión, y esto no favorece a las agencias creativas. Las agencias creativas, además, normalmente han tenido una escasa relación con el negocio de los clientes, pero no porque ellas no quisieran, ¿eh? Yo creo que las agencias creativas siempre han estado muy preocupadas desde la época de Mad Men, ¿no? En cuánto vende, cómo vende tu cliente, pero es verdad que la capacidad de medición entre una campaña específica de branding y la relación en ventas no es directamente proporcional, es decir, no es tan fácil de medir el impacto como cuando tú haces una acción digital de repente, que puedes aislar otros elementos y medir el impacto de forma clara, con lo cual no es tan fácil de medir y el cliente no tiene tan fácil decir, con la inversión que estoy haciendo en esta agencia estoy consiguiendo este retorno. Sí que se consiguen KPIs y métricas muy relevantes como la imagen de marca, el equity de compañía, etcétera,
pero no es tan fácil de medir en retorno del impacto que me genera en ventas. Y luego yo creo que hay un problema de estructuras y procesos de trabajo en las agencias creativas. Son anticuados y son poco ágiles por la estructura y por el proceso. Yo creo que las nuevas tecnologías vienen a solucionar esta parte. Es verdad que todo no se va a poder solucionar porque yo creo que el proceso de pensamiento creativo tiene una parte de caos que es muy difícil estructurar. Y esa es parte de la riqueza y de esa capacidad de aportación. Creo que la pandemia ha hecho que ese trabajo en remoto quizás estructure un poco más el proceso de trabajo y pensamiento creativo, pero creo que siempre va a haber una parte que no se puede estructurar ni procesar en un workflow súper matemáticamente hecho con horas determinadas, porque siempre hay una parte de inspiración y de ideación, que esa es, ¿no?, la magia, ¿no?, de este negocio, que es difícil, pero creo que se pueden mejorar los procesos de trabajo, las estructuras, el modelo de trabajo con clientes y la agilidad. Y luego, en las agencias creativas normalmente nos encontramos perfiles de personas poco digitales. Es verdad que todavía no ha nacido o está naciendo ahora esa generación de equipos 100% digitales, pero la gente o ha nacido nativa digital o no ha nacido nativa digital y ese híbrido todavía no existe. Y los grandes talentos pensadores o creadores de la industria todavía no son 100% digitales, con lo cual es difícil que piensen 100% en esas capacidades o en lo que te ofrece el entorno. Y luego hay un uso muy limitado de la tecnología. Es verdad que creemos que las agencias creativas tienen que dar un salto, no tanto en ser técnicamente desarrolladores de tecnología, que no tendría ningún sentido, pero sí que creemos que tienen que acercarse mucho más a todo el ecosistema tecnológico que existe hoy en día y que está de la mano del anunciante. El anunciante está haciendo un montón de inversiones tecnológicas en sus compañías que impacta en el trabajo y en el negocio y en la forma de relacionarse con sus consumidores, y las agencias creativas no pueden dejar de conocer esto. Y luego, lo que creo que es una grandísima oportunidad es que, si bien llevábamos ya muchos años hablando del propósito de las marcas y de que las marcas necesitaban devolver una parte a la sociedad y necesitaban, creo que el COVID lo que nos ha venido a enseñar es esa parte es fundamental. Y el consumidor te va a hacer un escrutinio clarísimo de qué has hecho, qué no has hecho. Y esa es la grandísima oportunidad que yo creo que tienen las agencias creativas. Solo las agencias creativas tienen esa capacidad y esa capacidad de hacer magia, ¿no? De verdad transmitir con un cierto atractivo y con una visión única cómo es ese propósito de compañía y cuál es el ADN, el carácter y la actitud de una compañía frente a una sociedad y frente a unos consumidores. Y creo que esto es una enorme oportunidad que estratégicamente lo pueden hacer las agencias creativas y que sin duda lo pueden bajar a todos los mensajes de toma de contacto. Las agencias digitales, nuestro diagnóstico es un poco la necesidad de escala, ¿no? Creemos que las agencias digitales todavía son muchas pequeñitas. Es verdad que hay algunas grandes, pero en su mayoría son pequeñitas, muy locales, porque han nacido de spin-offs o de iniciativas locales y están especializadas normalmente en una o en algunas capacidades, pero es muy difícil estar especializado en todo el journey, ¿no?, digamos, del consumidor. Son perfiles híbridos que la verdad es que están más optimizados y trabajan de mejor manera porque sí que están más acostumbrados a estructurar sus procesos de trabajo. Conocen la tecnología, pero aunque, como decía, es complicado encontrar una agencia que lo conozca al 100%, y trabajan más desarrollos a pequeña escala, ¿no? Tienen esa capacidad. Hablaba esta mañana con un anunciante y me decía, bueno, pues la verdad es que yo trabajo con una agencia digital grande que me hace la estrategia y luego todos los trabajos de contenidos digitales pequeños los hago en microcompañías porque al final es mucho más barato trabajar con estas pequeñas agencias. Y yo creo que este es uno de los problemas, ¿no? Esa atomización de miles de pequeñas agencias que hacen partes del contenido, que por su estructura son capaces de cobrarlo mucho más barato, pero que evidentemente hace este oportunismo de los clientes de contratar estas pequeñas agencias y no dar todo el proyecto a una gran agencia, que es lo que te permitiría de verdad desarrollar. Tienen la capacidad de atraer tráfico, de convertir, y ese foco en conversión les da mucha fiabilidad porque al final son capaces de demostrarle al cliente cuánto están aportando de valor a su cuenta de resultados. Lo que pasa es que necesitan esta escala. Y vamos a ver qué pasa frente al COVID, porque creemos que alguna de estas agencias digitales, algunas sí que estamos hablando con ellas para diferentes negocios y están creciendo y han crecido durante el confinamiento por esta aceleración de necesidades digitales de las marcas, pero bueno, vamos a ver si surgen grandes players con remuneraciones potentes, porque para nosotros lo que nos preocupa es esta erosión de la remuneración permanente, y porque al final montes una compañía pequeñita y puedas tener costes competitivos no significa que se vaya a romper el mercado
y que vaya a ser todo económicamente muy barato, porque digital no es barato, digital tiene la percepción de barato, pero digital lo que pasa es que es mucho más time consuming, no es que sea barato, es verdad que no hay una producción enorme muchas veces y esos costes que antes estaban en producción, pero es mucho más time consuming porque es mucho más detallista a la hora de controlar todos los KPIs, qué se mueve, qué no se mueve, qué tengo que cambiar, y hay que hacer muchas más opciones y muchos más cambios en contenidos y en creatividades que cuando lo haces a gran escala, ¿no? Por lo tanto, no tiene por qué ser necesariamente barato. Si miramos a la agencia de medios, bueno, yo creo que todos tenemos claros que están reinventando el negocio, ¿no? Cuando miramos las caídas en la inversión y el modelo de negocio que tienen, bueno, pues tienen que encontrar otro modelo de negocio que no es realmente el de comisionar sobre los medios o las inversiones que gestionan, ¿no? Es bueno que tienen perfiles más analíticos, con muchos datos y herramientas, pero a veces están anclados en su modelo de negocio, ¿no? Basado en el retorno de los medios y en justificar a veces repartos de inversión que no son necesariamente los que se necesitan, y sí que creo que estamos viendo a los grandes grupos muy afectados por el COVID en la parte de medios, por el cambio y el trasvase de inversiones que hay, de medios en los que existe una política de rebates y de extra primas a medios en digital que no existe este modelo de remuneración, con lo cual con su modelo de remuneración upfront al cliente, que suelen ser comisiones muy bajas, es muy difícil que se puedan mantener con un futuro programático complejo para su modelo de negocio, intentando llegar a la generación de contenidos, que cada vez vemos más agencias de medios que intentan también abarcar, bueno, pues te hago la parte de medios, pero también te hago la parte de contenidos, pero creemos que todavía no están suficientemente capacitados, y que vemos algunas operaciones de compra de compañías de contenidos, pero bueno, creo que están más de forma realista, más cercanos a contenidos más audiovisuales al uso que a contenidos más digitales. Y luego también tienen muchos de los fans, ¿no? De los Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, que al final están yendo directamente a sus clientes a negociar, con lo cual muchas de sus inversiones y con algunos de las situaciones que hemos visto, bueno, pues también hay algunos de los clientes que compran directamente o que se relacionan directamente, con lo cual hay que ver también esto si no erosiona. Y luego el in-housing, ¿no? Hay compañías que se están planteando gestionar la compra de medios desde dentro de su casa, y no son de pequeñas compañías, con lo cual si planifican y compran, ya hemos visto operaciones en las que planifican interno y compran fuera, aunque las negociaciones son de fuera, pero el in-housing sin duda es una amenaza también para las agencias de medios. Si miramos a las consultoras, ¿no? Que las consultoras son un player que lleva poco tiempo dentro de este tablero, digamos, pero que han llegado con fuerza, que han llegado con la intención de verdad posicionarse en esta relación con el CMO. Ellos tenían relación con otros miembros del C-Suite, pero evidentemente esta relación que tiene la publicidad con el consumidor final es súper relevante y fundamental a día de hoy, con lo cual las consultoras entienden que tienen que entrar ahí y que es importantísimo que también tengan esa relación con el CMO. Ellos normalmente provienen más de la tecnología y del desarrollo, tienen estructuras más eficientes y más medidas, más estructuradas y mucho más contabilizadas, siempre han cobrado por horas dedicadas, con lo cual lo tenían bastante más fácil que por esos fees que cobran, si quieres, las agencias creativas. Tienen mayor relación con el negocio del cliente porque normalmente tienen esa parte de estrategia o de consultoría de negocio, con lo cual son más cercanos a los KPIs y tienen ese acceso privilegiado al C-Suite o a los CEOs de los clientes, con lo cual les permite una entrada más relevante como la que tenían las agencias de publicidad antes, ¿no? Que se relacionaban con los CEOs de las compañías, ahora con esta interlocución solo con los CMOs, pues en eso tienen ventaja las consultoras, y a ver si en lugar de que solo las consultoras se beneficien, ¿no? A ver si las agencias de publicidad también se benefician y llegan a hablar con los CEOs. Su objetivo es cobrar relevancia en el mundo de la experiencia, ¿no? Y llegar a de verdad manejar ese contacto con el consumidor. Y su oferta, aunque sí que vemos que van integrando la parte de contenidos, todavía está un poco desagregada. Es verdad que han comprado un Droga o han comprado un Shackleton o seguirán haciendo, han hecho compras en muchos mercados, y esto es el caso de Accenture Interactive, pero todas han hecho compras. Pero lo que queda por ver es cómo se hace esa integración y qué capacidad tienen de hacer una oferta end-to-end real y que los anunciantes la vean creíble en las dos partes y sobre todo conectada, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Están aquí para quedarse, tienen un montón de dinero que la industria publicitaria no tiene y, bueno, están haciendo movimientos interesantes, pero tenemos que ver un poco cómo se queda. Y luego yo creo que tienen una barrera de precio, ¿no? En muchos casos, cuando hablamos con clientes,
te dicen las consultoras fenomenal y estoy segura que lo podrían hacer muy bien, pero quizás el precio que están manejando no es para todos los clientes, con lo cual siempre queda un montón de clientes a los que yo creo que la barrera de la consultora o ellos no van a poder entrar en el precio de la consultora. Y tenemos por último estos in-house, ¿no? Como decíamos en el estudio de la World Federation of Advertising, es súper creciente y los motivos que dan las marcas para internalizar servicios es en un 30% el coste, en un 64% dicen la capacidad de integración en la empresa y como están dentro de la empresa trabajan mejor, el conocimiento de la marca en un 59% y en la rapidez en un 55% de las causas de motivación de hacer internalización de servicios, ¿no? Yo creo que está muy bien para algún perfil de trabajos, de estudio y por agilidad y por esa capacidad de retener al menor talento. Empezamos a ver también bastantes equipos para digital y es interesante en tanto a que se junta la parte de CRM con la parte de medios, audiencias, identificación de cliente. Bueno, pues es importante que el dato se quede en casa y por lo tanto vemos crecimiento ahí. Lo que tampoco hemos logrado ver aún es un talento maravilloso dentro de las estructuras de clientes, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos visto en Apple el movimiento que hubo de Thor, pero todavía no vemos grandísimas contrataciones a nivel local en muchas de las organizaciones de clientes. Pero bueno, sin duda veremos, igual que hace algún tiempo veíamos que muchos de los perfiles publicitarios se iban a las plataformas, ¿no? A Twitter, a Google, a Facebook, porque creaban estas unidades creativas. Yo creo que también vamos a empezar a ver una fuga de talento hacia las compañías de cliente. Y esto es un poco el contexto, ¿no? Cómo vemos que están los diferentes players enfocados actualmente. Lo que vemos también es la interlocución, ¿no? Yo creo que en el mundo del marketing la interlocución, si antes estaba ceñida solo a los CMOs, ahora se amplifica bastante, incluso el CEO está bastante preocupado porque con esta digitalización además, la llegada al consumidor, al final, bueno, pues afecta en la cuenta de resultados y por lo tanto puedes ver resultados muy impactantes de acciones que hacen el CMO en el P&L de la compañía, ¿no? Si miramos las agencias, tradicionalmente las creativas, las de medios, las digitales y las in-house, hablaban con el CMO, históricamente hablaban con el CEO, pero eso yo creo que eran los tiempos dorados de la publicidad, hace tiempo que no lo vemos o que no hay tanta interlocución, por desgracia. Y al contrario, vemos que las consultoras hablan con este tipo de perfiles, ¿no? Con lo cual, esto es lo que tenemos que intentar cambiar. Tenemos que intentar que a la medida en la que las agencias vayan sabiendo trabajar, y yo creo que una parte es muy de analítica y de data, de conseguir demostrar los datos y los resultados que provocan tus acciones dentro del negocio del cliente, se irá subiendo en la escala de trabajo dentro de la organización y por lo tanto tendremos más interlocutores. Si miramos, tenemos un dato de contribución al crecimiento del negocio del cliente y esto es declaración de los responsables de marketing. Tenemos datos de 2018 y 2019, depende de cada uno de los mercados. Ahí tenéis, estos son datos de Chile, México, Reino Unido, Colombia, España, China, Argentina y Brasil. Es un agregado y lo que veis es, al final, las agencias creativas, el cliente declara que le aporta un 36,6%, del valor del crecimiento de su negocio, las agencias de medios un 28%, las agencias de relaciones públicas un 27%, y aquí tenéis también comparado con los players tecnológicos, y veis que Amazon es el líder con un 36,4%, o en su caso en China es Alibaba, y en China es Baidu o Tencent en el caso de Facebook y Google, como veis, pero bueno, con un crecimiento bastante importante. Sigue apareciendo como líder, sobre todo, un McKinsey, por ejemplo, como veis, en la parte más de valor estratégico y de valor de negocio, pero bueno, como veis, empiezan a estar también los IBM, los Deloitte, o sea, están mezclados un poco todos los players y las compañías de investigación también están ahí. Pero los Amazon, los Google, etcétera, que empiezan a tener todos sus marketplaces y sus canales de distribución, es importante ver el crecimiento que están teniendo y esa interlocución con clientes. Si miramos el Magic Quadrant de Gartner y hemos incorporado el de 2020, pues como veis, esta batalla por la digitalización o esta visión de trabajar de forma más acelerada con el cliente, su negocio y su transformación de negocio hacia digital, pues no está clara y tenemos un montón de players de diferentes categorías y estos sobre todo son players internacionales, pero tienes un perfil como un RGA
que nunca ha sido una agencia creativa publicitaria, que venía más del mundo de los efectos especiales, junto con un Accenture Interactive o un MRM, que evidentemente es una agencia que viene del one-to-one, ¿no? De toda la vida de comunicación, con lo cual hay una batalla interesante en quién va a liderar. Veis también un Wunderman, un Ogilvy, un Deloitte Digital que está un poco por detrás, o un Merkel, que es la compañía que compró Dentsu, con lo cual está un poco en los líderes. No está claro quién va a liderar esta batalla, no está tan claro que sean las consultoras, ni tan claro que sean algunas agencias digitales como una AKQA, ¿no? Con lo cual tenemos aquí a los players un poco entremezclados en la evolución. Y luego tienes algunos players que son un poco externos como un Cognizant, pero veis que no es el que mejor está posicionado. Con lo cual tenemos esta batalla, yo creo que es una batalla entre todos, pero hay que encontrar cada uno su hueco. Si vemos un poco los ingresos totales de 2018 y un poco por ver crecimientos, lo que contábamos antes, Accenture está apostando de forma potente y en el cierre del 18, como veis, tenía un tamaño un poquito inferior a Dentsu, pero estaba ahí. Y si miramos en los digital players, en cuanto a tamaño, ya habéis visto que Gartner en cuanto a valoración no es el mejor, pero en cuanto a tamaño sí que Accenture Interactive captura una parte del negocio muy relevante, y no es hasta la sexta posición en donde vemos por primera vez una agencia como Wunderman, ¿no? O Wunderman Thompson, que la tenemos ahí en cuarta posición, con lo cual tenemos un Ogilvy, tenemos un Publicis Sapient, tenemos un Avast, tenemos algunos que van avanzando posiciones, pero creemos que esto tiene que acelerarse dentro del mercado y que tenemos que encontrar la forma y manera de evolucionar estos perfiles para que de verdad puedan ponerse a la altura y no se queden en un puro juego de solamente los grandes. Si vemos un poco las inversiones publicitarias, es verdad que no nos dan muy buenos datos. Si vemos el crecimiento en ingresos de agencias desde 2009 a 2019, el 2019, pese que en realidad no ha sido un mal año para muchas organizaciones, el crecimiento publicitario ha sido el menor de la historia desde la crisis, o sea, ha sido de un 1,2%, con lo cual no es un dato muy halagüeño para los grupos, pero también es verdad que no toda que esto mide la inversión, esto mide ingresos de agencias y en parte está muy medido por la parte de las agencias de medios, que tienen un enorme peso en los holdings. Y las agencias de medios dependen de la inversión publicitaria. Y no todo el dinero hoy en día está en la inversión publicitaria. O sea, que es un dato interesante para medir y para tener, y nosotros lo utilizamos, como habéis visto, pero la inversión publicitaria ya no mide todo. Hay un montón de bolsas de dinero que no están necesariamente en la inversión en medios y que se están manejando, que es lo que hace que esas consultoras tengan esos crecimientos importantes. Os presento aquí lo que nosotros llamamos el Market Circle, ¿no? El Scope and Market Circle de ahora. Es decir, cómo vemos el marketing y la comunicación actualmente. Tenemos la parte del top of the funnel, ¿no? El TOFU, en el que tenemos, ahora lo contaré en detalle, tenemos el top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel, ¿no? Y el consumer data en el centro. ¿Y cuál es la diferencia entre la parte de arriba, que es trabajar en awareness, ¿no? En lo que se ha trabajado históricamente en publicidad, y en la parte de abajo, que es trabajar un poco en el lead management? En la parte de arriba es donde han trabajado históricamente las agencias creativas y las agencias de medios, es el marketing tradicional y sobre todo trabajar en branding y awareness, ¿no? Entre un 70 y un 80% del presupuesto de una compañía se destinaba a la compra de estos medios, ¿no? Cualquiera que fueran de los medios, pero el presupuesto, grueso presupuesto de publicidad se iba aquí. Y aquí teníamos desde la parte de creación, ¿no? Y es la creación de contenidos, ya sean de big ideas para grandes campañas o el always on de generación de contenidos vinculado a digital. Tenemos la parte de producción, que se llevaba una parte importante del presupuesto en contenidos high, medium o low weight, depende un poco de cómo fuera, ¿no? Y esto aquí entra también las figuras como las productoras, etcétera. Y la parte de media, que era sobre todo planning, buying y una parte de reporte, pero con un peso muy importante de la gestión. Y esto es lo que ha sido históricamente la parte de arriba del círculo y gestionado por agencias creativas y agencias de medios. ¿Qué pasa? Que ha aparecido esta parte de abajo, ¿no? Y esta parte de abajo lo gestionan más las agencias digitales y las consultoras. El crecimiento de la tecnología ha hecho que al marketing se le aplique mucha tecnología y la forma de operar de los CMOs ya son o necesitan ser especialistas tanto en tecnología como en esa parte de creatividad y marca. Es el trabajo del funnel de venta, se basa sobre todo en el dato del consumidor, ¿no? Y por eso tenemos el dato en el centro, la data en el centro, y empieza a aparecer estos nuevos colaboradores porque el cliente tiene debilidades internas a la hora de gestionarlo y se apoya sobre todo en estos partners externos para
tanto la parte de desarrollo tecnológico, y todos trabajáis con anunciantes y sabéis cuánta es la inversión enorme que están dedicando a esos proveedores tecnológicos, que si miramos el histórico, han hecho inversiones estratosféricas para cosas que muchas veces no le han servido, pero bueno, siguen invirtiendo ahí, incluso en plataformas. ¿Cuántos de los clientes no están trabajando en automatización, en Salesforce, en Adobe, en Oracle y en tecnologías para no poder no utilizar todavía el 100% de ellas, pero son claramente áreas que necesitan? Y aquí hablamos de la parte de generación de contenido, ya sea social o orgánico, las relaciones con Facebook y Google, que al final por ahí pasa gran parte de ese paid media digital, ¿no? La parte de desarrollo, CRO, desarrollo digital, tecnología, y en la parte de automatización, el que ya vas metiendo inteligencia artificial y optimización y personalización de las campañas, ¿no? Y esto históricamente o actualmente todavía es difícil ver a una agencia. Yo creo que hay agencias creativas que están intentando empezar a entrar a este discurso, sobre todo por la parte de contenido, ¿no? De yo soy capaz de hacer contenidos para social y para digital, pero en el resto de patas les faltan todavía capacidades. Y las consultoras, si bien la parte de generación de contenido no son tan potentes, pero en la parte de desarrollo, automatización, personalización son mejores. Y aquí es donde encontramos esta diferencia de players. Creemos que el líder del futuro, y es lo que nosotros estamos intentando cuando trabajamos en pitches, sobre todo con grandes corporaciones, su wishlist o su perfil de agencia es: necesito a alguien que sea capaz de trabajarme esto de forma integrada, porque de nada sirve. Y una de las grandes preguntas que siempre tenemos en los pitches de medios es, por favor, ¿cómo sé cuándo tengo que invertir? O sea, cuando invierto en branding en offline, ¿cuánto tengo que quitar del branding en online? ¿O cuánto me reporta el branding online para quitar en performance? ¿No? Esa discusión entre branding y performance sigue estando ahí, y no hay nadie que todavía lo pueda ver de forma holística e integrada, con lo cual yo creo que todavía hay que seguir trabajando de forma colaborativa, pero muy colaborativa, porque al final los resultados que consigues en la parte de lead management van a condicionar enormemente la parte de lo que estás haciendo en awareness, ¿no? Y esta es la panacea, ¿no?, de lo que esperamos que sean las agencias, que se llamarán agencias o consultoras o consul agencies, ¿no?, como había llamado alguien, esos híbridos, esos animales híbridos que veremos. Yo creo que en un plazo de no más de 5 años veremos grandes capacidades integradas en todas estas áreas. Y vamos a pasar a la realidad, un poco las capacidades y el entorno, ¿no? Nosotros, como temas claves, y si miramos al bottom of the funnel, vamos a empezar por la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo del círculo. ¿Qué áreas vemos claras? Pues vemos la parte de data, ¿no? La clave, y esto es un mensaje también para las agencias un poco más tradicionales, ¿no? La parte no es solo tener el data y que el cliente tenga el data, sino saber accionarlo y trabajarlo de forma inteligente, ¿no? Yo creo que estos data scientists, que es este puesto súper demandado, no solo tienen que estar del lado del cliente, sino que tienen que estar también del lado de las agencias para poder hablar de tú a tú con el cliente y entender realmente qué es lo que le está pasando. Pasar de la intuición, ¿no?, que las agencias tienen grandes intuiciones, a poderlo refrendar en datos. Y en este mundo en el que estamos viviendo, la salida del mundo de las cookies y la llegada a un mundo de trabajar en IDs reales, yo creo que esto es más relevante y más importante que nunca. Yo me acuerdo de esta valla es de Cannes Lions 2018, pero ya lo decían, ¿no? Remember when creatives didn't do data. Pues esto yo creo que es importante y que creo que se va transformando, y los creativos cada vez yo creo que están más cómodos frente a los datos, pero tiene que haber una mayor inversión en estos perfiles dentro de las organizaciones. Bueno, esta es un poco la forma de trabajar los datos, y yo creo que los holdings sí que lo han entendido, la mayor parte de ellos, como habéis visto las compras que se han ido estableciendo. Publicis compró a Epsilon, IPG compró a Axiom y Dentsu compró a Merkle. WPP lo está haciendo de forma orgánica desde Wunderman Thompson, pero bueno, todos lo han entendido y por tanto están incorporando compañías de data dentro de su espectro de compañías. Tecnología. La tecnología no hay que saber desarrollar, pero sí que hay que tener ese conocimiento interno, hay que tener alianzas potentes y equipos certificados en determinadas disciplinas y en determinadas herramientas, porque si no es muy, muy difícil poder trabajar. Si miramos el stack necesario para trabajar en el modelo de personalización, es así de complejo, y esto es una fuente de Merkle. Es súper complejo, pero al final no tienes que saber de todo, pero para poder trabajar hoy en día en social o generar contenidos tienes que saber cómo se están creando las experiencias y cómo va a ir el journey del consumidor para poder de verdad trabajar en contenidos relevantes. Y yo creo que acercarse a los partners. Yo creo que las agencias creativas necesitan entender cómo trabaja Salesforce la automatización,
ver cómo trabajan muchas de estas herramientas y cómo se trabaja sobre todo en todas las tecnologías cloud, porque su trabajo va a estar vinculado a la generación de contenidos dentro de estas plataformas, con lo cual es necesario saberlo y necesario tener equipos familiarizados. En cuanto a organización, bueno, aquí podríamos hablar horas, ¿no? Y más con el COVID, que yo creo que ha roto un poco los modelos de organización y de forma de trabajo. Hay que romper los silos. Yo históricamente cuando trabajaba en agencia era creatividad, cuentas, dirección de planificación estratégica y todo estaba muy separado. Esto ya no puede estar tan separado, tiene que trabajar de forma más conjunta porque si no, no vas a poder asesorar a tu cliente en tiempo real, que es en lo que quiere, y de verdad en el end-to-end del juego y de la relación con el consumidor, ¿no? Trabajar el modelo de ventas digitales y de marketing integrado, ¿no? No puedes tener por un lado las ventas digitales de un cliente y por otro lado la publicidad, eso tiene que estar unido, y la forma o la mejor forma es que el cliente también alinee los KPIs y los drivers de valor y cómo mide la relación con sus diferentes agencias de forma integrada y comparta datos, por supuesto. Organizaciones y talento, como decía, podemos pasarnos un capítulo, ¿no? Sobre el teletrabajo y la deslocalización, pero yo creo que son grandísimas oportunidades para captar talento. Esta necesidad de las agencias de captar talento digital es más fácil con la deslocalización. Si tú puedes tener talento fuera de las grandes ciudades, donde pueden vivir mejor. Nosotros que trabajamos con compañías tecnológicas que estaban normalmente, como eran grandísimos edificios, estaban fuera de las ciudades o las afuera de las ciudades, están empezando a tener que coger oficinas en el centro de las ciudades porque estos perfiles tecnológicos que están súper demandados y son muy caros, uno de los drivers de su motivación para cambiarse de trabajo es que el trabajo esté cerca de su casa, que puedan ir andando y bueno, como al final les llueven las ofertas, pues tienen estos que parecen absurdos, pero estos criterios para seleccionar su elección de la compañía en la que quieren trabajar los próximos 18 meses en base pues a lo mejor poder trabajar en su casa de campo o vivir en su casa de campo y trabajar de forma remota, con lo cual yo creo que esto sin duda es una oportunidad. También la personalización, ¿no? Yo creo que cada vez los medios son más personalizados. Hay que entender bien al consumidor y cumplir con sus expectativas en tiempo real, no solo en el e-commerce, sino yo creo que también en el mundo, este mundo digital que vivimos, ¿no? En el punto de venta físico, pero a su vez en la aplicación que va a tener el usuario en el móvil, y unir estos canales on y offline es más necesario y al final tienes que saber cómo es ese recorrido del consumidor y que en qué pantallas y frente a qué se va a hacer, con lo cual la personalización cada vez es más importante. Ya vemos muchas compañías que están empezando a personalizar a escala de forma potente. Para personalizar a escala no se puede hacer a mano, se tiene que hacer con tecnología, por lo tanto volvemos otra vez hay que conocer la tecnología que te permite hacer personalización, porque si no la creatividad que va a ir en esos contenidos personalizados no vas a poder hacerla porque no entiendes cómo funciona el engranaje, ¿no? Y la parte de automatización, yo creo que hay estas plataformas que existen hoy en día y que los clientes están contratando de forma masiva, que eficienta los procesos, que ayuda a hacer los procesos más automáticos, pero que exige ese conocimiento tecnológico y tener gente certificada en las diferentes plataformas para poder trabajar ahí, ¿no? Pero es una oportunidad también de fidelización enorme. Todos estamos aburridos del retargeting y de que te aparezcan 17 veces el mismo anuncio de algo que ya has comprado. Bueno, pues la automatización va a permitir que la experiencia del usuario sea mejor y que al final tengas algo más personalizado para ti y que tenga más relevancia en el momento en concreto, pero para generar ese contenido que tenga relevancia para mí en un momento específico, si no sé cómo funciona toda la maquinaria por detrás, difícilmente lo puedo trabajar. Y además está esta oportunidad del target ampliado, ¿no? Este target más senior que no era digital y que post-COVID va a tener esta oportunidad. Y en la parte alta del círculo, ¿no? En la parte de arriba, que hablábamos más de agencias creativas y de agencias más de medios, pues la importancia que hablábamos del propósito, ¿no? Yo creo que el propósito ha hecho un acelerón súper relevante y para esas compañías que eran un poco más promocionales o agnósticas en cuanto a la necesidad de tener un propósito y una relación con la sociedad, creo que la pandemia les ha demostrado que no. Yo creo que todas las marcas entienden, y antes hablábamos de política, ¿no? Yo creo que el descrédito político también hace mundial, provoca esta aceleración, ¿no? Al final no tenemos los consumidores fe en que las instituciones
vayan a dejarnos un mundo mejor o vayan a ayudarnos a tener un mundo mejor. En cambio, sí que pensamos que las marcas tienen la necesidad de tener ese rol de mejorar el mundo, de aportar a la sociedad, de esa triple cuenta de resultados, ¿no?, que a mí me gusta tanto de las empresas y que a partir de ahora las empresas tienen que pensar que no solo van a tener, por mucho que coticen en bolsa, una cuenta de resultados puramente económica de cuántos resultados he conseguido este Q y cuántos consigo, sino esa dimensión también social y ambiental que los consumidores exigimos y que van a tener que empezar a rendir cuentas y que además, aunque no rindan cuentas, creo que el usuario se da cuenta y al final compra o no compra determinados productos dependiendo de un poco la actitud, ¿no?, y de ese propósito de las marcas. Yo creo que durante la pandemia lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Yo creo que ese grupo Inditex haciendo batas a toda velocidad para los médicos, el grupo LVMH haciendo gel hidroalcohólico, Prada haciendo mascarillas o el grupo SEAT, por poner algunos ejemplos, haciendo respiradores, ¿no?, con algunas de las piezas de construcción de su coche, ¿no? Yo creo que esto lo que te demuestra es que de verdad ese propósito, por supuesto, tiene que ser real, pero que hay que comunicarlo y tiene que estar alineado con toda la comunicación que haga una marca, con lo cual esto lo tienen que hacer, esas agencias creativas tienen esa gran oportunidad de ayudar a las marcas a encontrar la realidad de su propósito y transmitir y encontrar ese tono de compañía que en realidad transmite ese propósito. Creo que la parte de contenidos es súper relevante, ¿no? Esa capacidad de conectar con la audiencia, la habilidad para sorprender y contar historias relevantes. Las agencias cuentan esas historias como nadie y conectan con los consumidores y esas ideas que conectan y mantienen interesados al usuario en un momento en el que la publicidad cada vez lo vemos más desgastada, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas en streaming nos hacen consumir contenidos sin publicidad y por lo tanto cada vez es más difícil ver pues televisiones en abierto o en cable en el que te incorporan publicidad y resulta incómodo o molesto para algunos targets, sobre todo, especialmente. Con lo cual, creo que esas grandes ideas son más necesarias que nunca, ese contenido es más necesario que nunca, consumimos más contenido que nunca en plataformas digitales, en aplicaciones, etcétera, y por lo tanto ese contenido tiene que estar bien contado. Yo creo que también si nos referimos al COVID, ¿no?, yo creo que hay historias relevantes y bien conectadas entre el canal y el contenido y el momento. Bueno, pues yo creo que Burger King ha hecho de nuevo un magnífico ejemplo, ¿no?, durante la pandemia de campañas contadas en las que hablas de ti mismo, pero al final en un momento súper relevante no estás haciendo un servicio, ¿no?, como el Whopper de la cuarentena para ofrecer a la gente la capacidad de hacerse su hamburguesa con productos del supermercado porque ellos estaban cerrados. Bueno, yo creo que tenemos un montón de campañas en este sentido. Y luego la parte de engagement y formato, ¿no? El medio ya es parte del mensaje. Yo creo que hay que ser cada vez más agnósticos en media y la agencia creativa tiene que trabajar cada vez más de la mano de la agencia de medios, que siempre se ha dicho, pero yo creo que hoy en día con la ruptura de canales y la capacidad de creatividad en los diferentes medios es más necesario que nunca, y lograr que la audiencia conecte y empatice con una marca. Y esto, al abrirse tanto el número de canales y las oportunidades que hay, yo creo que es súper relevante trabajar en diferentes plataformas y diferentes lugares en donde el consumidor está y se le puede conectar de forma relevante con un mensaje específico. Yo creo que el concierto de Travis Scott con sus zapatillas de Nike durante la pandemia en Fortnite con 12,3 millones de audiencia, la verdad es que yo creo que es un ejemplo de innovación súper potente y bueno, en una plataforma en la que al final esta es la llegada que tienes, ¿no? O sea, qué capacidad tienes de hacer un concierto en esta plataforma, que es una plataforma de juegos, que nadie se imagina que puede haber un concierto musical y en el que, bueno, pues un cantante como Travis Scott aparece ahí con sus zapatillas Nike y esa oportunidad, ¿no? Yo creo, y esta es la capacidad de captar las oportunidades de canales y de plataformas que existen hoy en día y mirar un poco esa importancia de generar engagement en el formato que sea. Esto hemos cubierto un poco cómo vemos las diferentes partes del círculo y cuáles creemos que son las áreas clave. Y si me tengo que enfocar ya, porque llevo ya 58 minutos, con el foco para las agencias, para nosotros es salir del entorno de las campañas. Creemos que trabajar en campañas ya no tiene mucho sentido. Ya se hablaba de trabajar en plataformas y creo que esa es la forma de trabajar. Elevar el discurso de negocio. Al final, por mucho que no haya datos de cuál es el impacto en negocio, hay que trabajar en el data del cliente, en las ventas, en cómo ha impactado en el tráfico, en los leads, en la conversión, en las altas. Todo esto es súper clave para entender y poder discutir de negocio con el cliente y que el cliente valore lo que se aporta. Aprovechar la importancia del propósito y la posición única que tienen, yo creo que las agencias más de perfil creativo para poder retomar esta batalla y poder liderarla, ¿no?
y pasar del branding y el awareness puro a trabajar en la importancia de todo el funnel y en los contenidos que va a tener relación con el consumidor. Para ello, yo creo que las agencias de esta parte del funnel o del círculo tienen que trabajar en un refuerzo, como decíamos, en analítica, en commerce, en entender cómo es el commerce hoy en día, y no solo es el e-commerce, es el commerce en cómo se hacen las transacciones entre cliente y agencia hoy en día y cuál es la importancia del físico y del digital. Esta gestión del data y tener una visión, no hace falta hacerlo todo, pero esta visión por lo menos y conocimiento del digital end-to-end, de las plataformas, de las tecnologías. Y para ello no queda más remedio que al final hacer una evolución de los perfiles. No significa cambiar los perfiles, yo creo que los perfiles también pueden evolucionar, y conozco mucha gente que no es nativa digital, por decirlo de alguna forma, que se han preocupado de aprender, de certificarse, o sea, yo creo que es una cuestión de si tú quieres, tú puedes, ¿no? No significa que porque tengas una determinada edad te quedes fuera del negocio. Yo creo que hay perfiles súper capaces, lo que pasa es que hoy en día este negocio, antes tú aprendías algo del negocio y ya te valía y con la experiencia era suficiente. Hoy en día tú sabes del negocio y tienes que seguir estudiando permanentemente. Esto es como los médicos, ¿no? Que nunca paran de estudiar, y yo creo que nuestro negocio, tal y como se presenta hoy en día, nunca se puede parar de estudiar. Y por lo tanto los perfiles que trabajan actualmente en agencias deben de hacer ese aprendizaje constante, como decía, en todas las áreas que hablaba de refuerzo. Cambiar los procesos de trabajo, esto no van a poder ser matemáticas y no va a poder ser todo hipermedido en horas, tiempos, porque hay un talento que es difícilmente medible y que el talento aparece cuando aparece, pero sí que se pueden mejorar de forma notable los procesos de trabajo de una agencia y optimizarlos. Trabajar en modelos de colaboración, no se va a poder trabajar con todo, pero con plataformas, con players, yo creo que hay que unir esos lazos de colaboración de verdad y cambiar un poco el portfolio de servicios. No solo se puede ofrecer creatividad, sino que tienes que ofrecer una panoplia más amplia de servicios dentro de la organización. Y eso es un poco el foco que vemos para las agencias, y me quedo con esta última frase que me encanta del Festival de Cannes Lions de la edición 66, ¿no? The most powerful ads don't look like ads anymore, para pensar en qué es lo que tenemos que hacer y cómo es nuestra profesión hoy en día, ¿no? Seguimos siendo publicitarios, nos encanta la publicidad y nos parece que aporta muchísimo al negocio de los clientes, pero el formato y la forma de hacer se está cambiando y está evolucionando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kika San Blas. Un privilegio escuchar tu charla, tu presentación, muy motivadora, muy inspiradora. Me imagino que Rodrigo también tendrá sus preguntas, sus feedback. Espero que también a ti. ¿Qué te pareció a ti, Rodrigo? ¿Cómo lo viste desde tu tribuna? Estupenda foto del estado de esta industria, me encantó. Me parece que el nivel de datos y la capacidad de proyectarlos en términos de lo que nos está sucediendo, creo que va a ser súper aportativo para todos los que están asistiendo hoy día a esta charla. Me quedé con un montón de ideas que propusiste, Kika, en términos de básicamente todo lo que tenemos que enfrentar en el futuro, y también me quedé con muchas dudas respecto de cómo efectivamente vamos a enfrentarlo. Y ahí, si me permites, Pancho, inmediatamente Dale, por favor. tengo algo que me digo, wow, no sé cómo vamos a enfrentar esto y no sé cómo lo ves tú. Obviamente este escenario COVID hoy día de alguna manera plantea un desafío para cada una de las áreas que hoy día también describiste. Pienso en las creativas, con esa dificultad para poder transformar esas agencias creativas a agencias que tengan talentos digitales perfectamente integrados, ¿no? Significa mucha plata, ya lo dijiste, no es un desafío tan fácil de abordar. Luego, para las digitales, que se encargan de un segmento específico, por así decirlo, del negocio, tampoco es tan fácil abordar toda esa dimensión creativa, ¿no es cierto? Y luego tenemos clientes que están, de alguna manera, viéndose motivados a llevar toda esa experiencia de agencias creativas o digitales a una operación in-house. Entonces, en ese esquema, que hoy día es perfectamente visible en un escenario COVID, ¿cómo lo ves en un escenario que no sea COVID? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que debería primar? ¿Qué es lo que deberíamos ver como una normalidad distinta luego que superemos todo este trance que estamos viviendo ahora a nivel mundial? A ver, yo si lo pienso, y esto no es la crisis del 2008, pero creo que vivimos la crisis del 2008 y hubo una catarsis, ¿no?, similar. No es igual de profunda, no se han roto las bases económicas de la misma forma, pero bueno, creo que la industria publicitaria se vio golpeada enormemente y supo poco a poco en
en una recuperación más lenta de lo que seguramente veamos aquí. Pero como yo decía, yo creo que la recuperación pasa por una parte importante es la educación y la formación, y yo creo que eso es una obviedad en cualquier parte del mundo o de la transformación del mundo en cualquiera de sus áreas, ¿no? Yo creo. Pero creo que la educación es una parte fundamental, porque yo creo que en esta industria se nos ha olvidado estudiar y aprender. O sea, yo creo que todos los profesionales aprendíamos un día y luego nos poníamos a trabajar y la experiencia ya era un grado. Creo que tiene que estudiar y tienes que, aunque tú tengas tu trabajo en una agencia y tengas tu perfil de cosas más que no sabes, que creo que en las agencias también antes sí que se estimulaba más la formación y era más fácil invertir en formación en tus equipos, y creo que eso se ha perdido, y yo creo que esa es una parte fundamental. De verdad que creo que todo el mundo tenemos capacidad de aprender y de evolucionar, y las compañías tecnológicas lo hacen todo el tiempo. La tecnología no para de cambiar y ellos nos demuestran cómo los que desarrollaban en un lenguaje informático pasado mañana están desarrollando en otro y se van adaptando, y creo que eso es algo que esta industria que vende, que se adapta a las marcas y que es verdad que puede tener un montón de clientes y trabajar en un montón de sectores y ser muy adaptativa, no somos adaptativos realmente en el core de nuestro negocio. Con lo cual, yo creo que es esa parte de invertir en aprendizaje, y esto no significa solo como profesional que me lo pague mi empresa y que me pague un máster, ¿no? Creo que cada uno individualmente tiene que ser consciente de lo que no sabe y de lo que necesitaría aprender para ser mejor en su trabajo cada día. Yo creo que eso es algo que en muchos sectores es intrínseco y viene como de serie, ¿no? Y en nuestro sector creo que no es así. O sea, no conozco a tanta gente que se pase el tiempo estudiando, y creo que nuestro sector cambia tan rápido que podríamos estar estudiando todos los días. Nosotros, que nos dedicamos a observar, yo intento estudiar y aprender permanentemente, porque todo cambia permanentemente, con lo cual tengo que estar informada. ¿Voy a hacer una técnica súper específica en muchas cosas? No, no lo voy a hacer, pero voy a tener un conocimiento de que eso existe, cómo funciona, y creo que eso es una parte fundamental. Luego, bueno, yo confío en las nuevas generaciones, ¿no? También yo creo que esta industria va a seguir contratando generaciones nuevas. Espero que no porque salgan las antiguas, sino porque haya esta convivencia, y estas nuevas generaciones tendrán que venir un poco más recicladas. Y luego porque, bueno, yo creo que también hay perfiles muy buenos que tienen esas ganas de evolucionar y de mirar. Cuando tú le preguntas a yo me encantó la charla en Cannes de David Droga, ¿no? Cuando al final le preguntaban por qué te has unido a Accenture, independientemente del dinero, que entiendo que sería un factor de cierta relevancia, él contaba, es que al final el toolkit, ¿no? Esa caja de herramientas que hablábamos los publicitarios hace mucho tiempo, ¿no? Que te dan esa caja de herramientas y tenía, bueno, pues de una llave inglesa, un destornillador y un martillo. Lo que te dan actualmente es una panoplia mucho más grande para poder hacer muchas más cosas y tener mucho más impacto. Entonces, bueno, yo creo que esa parte de aprendizaje y de vocación de las compañías también de mutar, ¿no? Yo creo que tú naciste como una agencia pura publicitaria de televisión o súper especialista en radio. Bueno, pues los tiempos a lo mejor han cambiado y tienes que especializarte en otras cosas, y que no hay problema ni complejos ni nada, ¿no? Yo creo que te puedes quedar donde estás y perder parte del negocio y seguir súper especializado, o seguir evolucionando. Yo creo que todos tenemos que evolucionar en nuestras compañías, dejar cosas atrás y seguir mirando hacia adelante, ¿no? Y retarnos de forma permanente. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias. Kika, ¿Sí? muchas gracias. Yo tu charla la había visto anteriormente, no actualizada al contexto actual, te lo agradezco. Y yo cuando vi tu charla inmediatamente empecé como tomando esta última parte de lo que tú mencionas, el tema de esta evolución. Empezamos a incorporar muchas cosas que tú has mencionado y que son como los principales takeaways de tu presentación. Y en esa línea, en el actual contexto del COVID-19, dentro de los entrevistados, dentro de la investigación que ustedes hicieron, ya han aparecido nuevos formatos de agencias más allá de este clúster de 5 que tú ya mencionaste. ¿Ha surgido algún formato nuevo de empresa creativa? Porque en el fondo, al final, en estos 5 modelos, uno los puede mezclar y eso está pasando constantemente, y eso está haciendo que también surjan nuevos formatos de agencia y de empresa. Ya dejó de ser esa época cuando uno iba al Festival de Cannes y veía los mismos logos de siempre como auspiciadores. Tú hoy día vas a Cannes Lions y
todos los años aparecen logos nuevos de empresas y wow, y tú haces un doble clic y la empresa tiene, no sé, 5.000 empleados y tiene 2 años de existencia. ¿Te ha tocado descubrir algo en esa línea en el contexto actual de pandemia, de reinvención constante en la cual estamos? Sí, a ver, yo no creo que es tanto de pandemia, pero bueno, la pandemia seguramente haya acelerado y yo creo que son, por un lado, las productoras audiovisuales, ¿no? Y esa capacidad de generar contenidos y que están incorporando perfiles creativos dentro de las productoras. Tú tenías perfiles de realizadores que aportaban mucha creatividad o otros perfiles, pero ahora creo que muchas productoras que se centran más en la parte de contenidos y son capaces de ir a darle un contenido concreto al cliente, tienen esa parte de creativos in-house, ¿no? Y entonces eso también es un competidor al final, porque si vienes con el contenido llave en mano, o te creo una web series o te creo un contenido en algunos medios, pues efectivamente eso compite también con las agencias. Y luego, por otro lado, los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación que tienen esa audiencia cautiva también se están dando cuenta que pueden ir directamente. Ellos normalmente, los medios de comunicación, sus clientes eran las agencias de medios, ¿no? Y vendían a las agencias de medios y esa era su interlocución. A veces iban a cliente para hacer negociaciones de precios, pero no planifican. Pero lo que estamos empezando a ver es que los medios de comunicación van directamente a las marcas y les proponen hacer incluso verticales específicos, ¿no? Y medios específicos para ellos, para compartir sus contenidos. Entonces, bueno, yo creo que los medios de comunicación es otro de los players que se está reinventando, que no puede vivir solo por la inversión en publicidad, tal y como hemos visto los datos, y que por lo tanto, pues tú has visto en Cannes, el Wall Street Journal está ahí promocionándolo todo, o Condé Nast, por ejemplo, que genera contenidos propios para marcas, con lo cual esos son dos, si quieres, de los competidores, además de las plataformas, ¿no? De un Facebook o un Google, que también su ambición es ir directamente a las marcas y cuando tienen proyectos muy grandes porque no abarcan a todos los clientes, lo que quieren es ofrecerles servicios específicos, tanto creativos como de planificación de sus medios para las marcas, con lo cual ahí tienes otros, si quieres, otros 3 competidores claros de las compañías. El resto de compañías que vemos más son más compañías de nicho, de analítica, de data, de DMPs, ¿no? que bueno, son compañías más un poco de nicho, pero que puedan operar y quitar o morder una parte de la tarta. Esos son los 3 perfiles adicionales que vemos. Perfecto. Kika, nos encantaría quedarnos toda la mañana conversando contigo, que es una fuente de data de muchas cosas que nos apasiona a todos. Yo me quedé con muchas preguntas, te las voy a hacer por el interno, obviamente después las puedo compartir en las redes sociales de la IAB y de Imbrax. Kika, te agradezco, una charla muy útil, creo que es una herramienta. Quienes no tomaron nota, no tomaron fotos, nada, se lo van a perder porque esta PT no se va a compartir. Nos pidió la gente de Scopen. Así que nada, Kika, darte las gracias en nombre de Imbrax. Y nada, Rodrigo, te dejo a ti con el cierre de Impacto X, de nuestro primer Impacto X, el primero de 4. Sí, bueno, también quiero darte las gracias, Kika. Me parece que es una charla súper interesante y efectivamente podríamos seguir toda la mañana en esta conversación porque creo que el nivel de datos y análisis es súper relevante para una industria que hoy día nos necesita. Concuerdo plenamente contigo que el área de educación es algo que tenemos que empujar, que deberíamos empujar entre todos. La formación no solo tiene que ver con el pregrado o en el fondo como procesos de formación tradicional, tiene que ver con nosotros como profesionales, cómo estamos activamente adquiriendo conocimientos. Creo que hay que hacerlo, en eso concuerdo, como te digo, plenamente contigo. Y nada, creo que no hay mejor manera de celebrar 10 años de una agencia, como es el caso de Imbrax, que con esta serie de 4 sesiones que a mi juicio son de alto impacto, van a ser de alto impacto. Tenemos ya la primera muestra muy clara, digamos, de ello con esta tremenda presentación de Kika, y lo que queremos hacer es dejarles la invitación para que una vez al mes nos podamos reunir en un encuentro, en este webinario, en estos conversatorios con profesionales de la categoría de Kika, de primer nivel mundial, y que nos va a permitir hacer aprendizajes y aplicar estas ideas a nuestros negocios. Creo que es hoy día lo que se necesita y no se me ocurre una mejor manera de celebrar 10 años de trabajo de, al final, una agencia, una empresa tan relevante para nuestra industria, para nuestro sector de las comunicaciones publicitarias digitales en nuestro país, que es el aporte que está haciendo Imbrax. Así que les mando un abrazo a los dos, los dejo a todos invitados, estén súper atentos a
las redes sociales de Imbrax y de IAB y también de Bull, que es el partner estratégico en materia de comunicaciones, y los esperamos en el próximo, Pancho, ¿no es cierto? Muchísimas Así es, gracias. hasta el próximo. Un placer. No, un placer, un placer. Muchas gracias, Kika Querías. Será hasta el próximo Impacto X con Imbrax, Bull, IAB. Chao, chao, Chabela, Tchaikovsky, Chile. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Chao. muchas gracias, Kika. Chao, Rodrigo, muchas gracias. Nos vemos en el próximo Impacto X. Chao. Chao, chao. Adiós.